Estoy en mi casa. Bueno, a cada uno nos pasa lo mismo. Y si no dialogamos, no se da la máxima fundamental de la filosofía hegeliana, que es la dialéctica. Claro. Lo que pasa es que, bueno, las instituciones escolares tienen parte de dialéctica, pero tienen mucho de aristotélica, es decir, del principio de autoridad. El que sabe es el docente y el que no sabe es el alumno. Pero nosotros, por suerte, tenemos esta posibilidad de ida y vuelta. Lo que pasa es que uno tiene que tener la disposición de ánimo, no el docente. El docente también, por supuesto, pero el estudiante debe hacer todas las preguntas que quiera, sin vergüenza y sin temor al ridículo. Porque a mí no me da vergüenza aunque diga un disparate, lo que pasa es que tampoco quiero estar molestando, pero de verdad te lo tengo que preguntar porque cuando fui al texto, sí, fui encontrando todos los elementos que vos diste, pero hay 2 o 3 cosas puntuales, esa y algo más, que ahí se agua mal. Bueno, vamos a la pregunta sobre el espíritu. Hay como 2 grandes afirmaciones antitéticas. La afirmación de la naturaleza y la afirmación del espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la posibilidad de pensar. Lo que pasa es que la traducción del alemán al español, lo mismo que al inglés, no es del todo satisfactoria, porque Geist, G-E-I-S-T, en alemán significa espíritu, pero también significa conciencia. Es decir, por ejemplo, Zeitgeist, Zeit con Z significa tiempo, sería el espíritu del tiempo, pero para nosotros suena como una cosa medio así espiritista, y en realidad de lo que se trata es del clima de época, de lo que casi todo el mundo piensa y casi todo el mundo comparte. Bueno, la naturaleza no tiene la facultad de presentarse ante sí misma. La naturaleza, podríamos decir, es ciega, no tiene la posibilidad de reflexionar. El espíritu, sí. Por lo tanto, el espíritu vendría a ser como una especie de antítesis de la naturaleza. Nuestro pensamiento, nuestro ser, como personas, como individuos humanos, qué pensamos, qué encontramos sentido, está montado sobre la naturaleza. La naturaleza es ciega, pero el espíritu le da luz, podríamos decir. Es como una expresión, perdón Miguel, es como una expresión de la interioridad del hombre. Más que la integridad sería lo esencial del hombre. Interioridad. Interioridad. Más que la interioridad es lo esencial del hombre. Lo esencial del hombre es pensar. Bien. ¿Sí? En tanto hombre. Pero, claro, vos me vas a decir, pero no tenemos que comer, no tenemos que descansar, no tenemos que cuidar nuestra salud, no envejecemos, por supuesto. En esa antítesis entre lo natural en cada uno de nosotros, el cuerpo, y la capacidad de pensar, el espíritu, hay una relación dialéctica que forma una totalidad. No la podemos separar. Entonces, la idea de Hegel es que al final de la historia, el espíritu se habrá reconciliado con la naturaleza, le habrá dado a la naturaleza el sentido que la naturaleza, por su condición de inerte, de no reflexiva, hoy por hoy no tiene. ¿Pero qué quiere decir el final de la historia? ¿Quiere decir el final del tiempo? ¿Quiere decir cuando llegue ¿La muerte? La muerte? No. Quiere decir que el proceso dialéctico no tiene fin, en el sentido de que comienza y termina, sino que siempre se continúa. Miguel, yo veo como un trasfondo religioso ahí. A esta hora de la mañana puede parecer, y hay muchos filósofos que han dicho que Hegel buscaba a Dios. Es una buena interpretación, porque lo vamos a ver en la clase de hoy.
para Hegel hay 3 niveles del espíritu: el subjetivo, el objetivo y el absoluto. Y cuando uno oye absoluto, cree que es Dios, pero en realidad Hegel está bien parado en el mundo, con los 2 pies. Y él en realidad lo que está pensando es en el Estado, como organización administrativa, pero también como organización cultural de la vida humana individual y colectiva. Como algo que lo trasciende. Pero no en el sentido de la trascendencia. No, pero que lo trasciende como hombre en tanto que él es limitado frente a eso, frente al Estado, ponele. Claro, sería trascendental en el sentido que vimos de Kant, o sea, algo universal. Bien. ¿Sí? O sea, pero no es que lo trasciende porque tiene más fuerza, sino porque simplemente su condición es universal. Bien. Por ejemplo, yo soy un individuo, no hay ninguna duda, pero mi voz la pone, digamos, mi sistema respiratorio, mi fonación, todo eso. Pero lo que tiene sentido de mi voz, que es el discurso, no es mío. Es de la ciencia que aprendí, del conocimiento que obtuve, de los diplomas académicos que fui cosechando, de la experiencia de haber dado clases desde hace tantos años. Es decir, el que ven ahora en la pantalla, en realidad es como una especie de fantasma, porque lo que trae de interesante para este propósito de la clase no es esta cara o estas canas, sino el discurso que yo pretendo desarrollar a lo largo de esta clase. Y ese discurso no es mío. Podemos decir, me lo apropié, pero no lo inventé desde cero. Bueno, y podría decir que ese discurso es como una dialéctica entre tu esencia y lo que te fue pasando en tu vida, las relaciones que vos fuiste estableciendo, o esto es un disparate. No, podríamos decirlo así. No queda elegante en los ámbitos hegelianos, pues sería como medio egoísta. Yo me pongo como ejemplo como para que nos entendamos. Sí, yo en función de entenderte te lo digo. Claro, pero en realidad yo, ¿qué soy? Un funcionario del Estado, ¿sí? En esta situación. Queda feo decirlo así porque uno piensa, no sé si se acuerdan, la empleada de Gasalla hace muchos años, que era una señora que no hacía nada, etc. El empleado del Estado, digamos, tal vez más que empleado es un funcionario del Estado. El educador está al servicio del Estado porque nuestra educación es una educación pública y quien se ocupa de lo público es justamente el Estado. Bueno, está bien, pero en sí mismo el individuo funcionario del Estado, si querés lo sacamos de vos, es el resultado de sí mismo y las cosas que ha ido viviendo en su vida y las que va a seguir viviendo que lo van a seguir modificando. Yo le fui prestando el cuerpo a que lo que tiene sentido de la filosofía, de la moral, de la actividad práctica, de la técnica, etc., le presté sentido para que esto se pudiera reproducir. Pero, a ver, no es porque yo soy generoso, sino porque yo, al contrario, en mi conciencia de la debilidad, y o sea, yo no puedo hacer todo, no puedo fabricar zapatos y hacer el pan. Tengo que ir al zapatero y al panadero. Bueno, en mi necesidad de satisfacer los deseos fundamentales para la supervivencia, acepto lo que me ofrecen y ofrezco lo que me piden. Esa es la dialéctica, ¿sí? Esa sería la dialéctica. Pero yo, en mi abstracción, por eso el egoísmo es inaceptable, no solo en términos morales, sino también en términos filosóficos y políticos. No podés ser egoísta, porque el egoísmo te condena a no salir de vos mismo, a quedarte ahí. Claro, claro. Bueno, no sé si tenés más preguntas, si no empezamos con... Una más, pará, Sí. dame un segundo. Un poquito más adelante habla de la lógica, y cuando habla de la lógica, habla del contenido, dice que es objetiva y subjetiva, Sí. y ahí cuando llegué a eso, de esa división de objetiva y subjetiva, la doctrina del ser y de la esencia, yo no me acuerdo si vos esto lo diste en la clase pasada. No llegamos.
Entonces lo dejamos ahí y espero a que llegue. De acuerdo. Ahora Gracias. no vamos a ver eso. Bien. Gracias, Miguel. Sí, Lourdes, Buenos días, yo también tengo una pregunta, si puedo hacerla. la que quieras, ningún problema. También estuve leyendo el capítulo y me quedó una duda sobre la afirmación, la negación y la negación de la negación. Sí. Creo que no lo llegué a captar, porque no entendí nada del texto. Bueno, Hegel emprende el camino de su filosofía tratando de negar una creencia del sentido común que en la historia previa a él de la filosofía también se había manifestado, que es la creencia de que así como el pensamiento puede detenerse frente a un objeto, por ejemplo este, lo interesante del pensamiento no es su detención, su inmovilización, sino su decurso, su desarrollo. Entonces, lo que Hegel propone es que en el desarrollo de todo pensamiento, lo que se da es una sucesión interminable de 3 etapas, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. Dicho en el lenguaje que nosotros habíamos visto, voy a poner el slide que vimos la semana pasada. Me parece que estoy yendo para adelante y tengo que ir para atrás. Tenemos la afirmación, la negación y la negación de la negación, que corresponde a los momentos, a las etapas en las cuales el pensamiento se desarrolla. No se trata de un razonamiento, se trata justamente de la forma en que nosotros logramos concebir la realidad y le damos sentido a la realidad. Las etapas son, en primer lugar, de oposición y en segundo lugar, de composición. A y B se oponen, negándose o en todo caso contrariándose, pero no es que una anula a la otra, sino que se articulan y componen una nueva instancia del pensamiento. Acá en el slide ustedes lo van a ver como la letra C. Pero inmediatamente la letra C se convierte en A, de una etapa ulterior del pensamiento. Y por lo tanto es infinita la secuencia. ¿En qué momento se termina? Bueno, en realidad, ustedes saben, nunca dejamos de aprender, como nunca dejamos de pensar. Lo que pasa es que hay un momento que sí requiere de nuestra decisión. Entonces, en el sentido práctico de la vida, podríamos decir, detenemos o finalizamos el discurso dialéctico en uno de los miles de aspectos en los que se desarrolla. Por ejemplo, tengo sed. ¿Qué es lo opuesto a la sed? El agua. ¿Qué hago con mi sed y con el agua? Sacio mi sed. Una vez saciada mi sed, ¿qué pasa? Bueno, va a pasar otra cosa. Digamos, tengo hambre. Digamos, puedo seguir conversando, etc. Así es como se van superponiendo, mejor dicho, como se van sucediendo y articulando las distintas etapas. Pero esto en el plano ideal. En el plano práctico hay un momento en que yo detengo
el razonamiento dialéctico, mejor dicho, el decurso dialéctico, el fluir dialéctico, y emprendo una acción determinada. Por ejemplo, beber. Pero entendemos que la sed, el agua y beber son momentos distintos de un proceso que forma parte de una totalidad. ¿Podríamos explicarnos la sed sin el agua? ¿Podríamos explicarnos el agua sin la sed? ¿Podríamos explicar la bebida o el beber sin el agua y la sed? Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo demasiado sencillo como para que nos entendamos, pero de eso se trata. Ustedes pueden decir, pero esto entonces es una tontería. El ejemplo que yo doy es bastante banal, pero no por eso es menos preciso. Porque no se trata de algo, digamos, de algo intencional, deliberado, consciente. No, se trata justamente de los mecanismos fundamentales del pensamiento. No pensamos las cosas en abstracción. Inmediatamente cuando tenés sed, ¿en qué pensás? En tomar agua, en beber. Por eso es que el agua y la sed se oponen, pero no es que se trata de una oposición macristas contra cristinistas. Esa es una oposición, podríamos decir, de carácter político. A lo que nos referimos nosotros es a una oposición de carácter lógico. ¿Estamos de acuerdo, Lourdes? No sé si me llegué a explicar. Sí, muchas gracias. Miguel, yo esto lo había asociado con pensar la cosa, entonces la síntesis que yo había hecho es, bueno, pienso en algo, en consecuencia para poder pensar bien en ese algo tengo que pensar en todo lo que eso no es, para poder determinarlo bien, y llego a la conclusión de lo que eso es, pero ya considerando todo lo que también no es. O sea, no solo, sino en relación con todo lo demás. Pero no... No, está bien. Lo que pasa es que la forma de exponer mía, para simplificarlo, Sí. consiste en oponer A y B. Sí. Pero en realidad el B no es una sola cosa, sino que son millones de cosas. ¿Estamos? Está bien, pero esto es como decir que una idea, la que sea, tiene que ver con conocer la esencia de eso y lo que eso no es. ¿O no? Exactamente. Exactamente. Pero ya no hablamos de esencia, porque justamente la esencia es lo que es, Sí, y al pensar en lo que no es, ya estamos fuera de la esencia. claro. ¿Por qué? Los términos, yo, no, a ver, no puedo usar términos precisos porque no los tengo. Entonces te los voy diciendo como puedo, pero Lo importante es es que no difícil. Para mí es muy que difícil. entiendas que el término esencia puede llevarnos a un error. Sí, 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 yo eso te entiendo, ¿eh? Sí. ¿Ok? Bueno, Bueno, gracias. ok. Si no tienen más preguntas, empezamos entonces. Por donde yo pensaba empezar hoy, que era por la 11. Después se las voy a colgar, o sea, lo voy a compartir. Pero primero quiero terminar o avanzar con las clases para ver si tengo que cambiar alguna cosa. Acá habíamos dejado el ser en sí y el ser para sí. Y este es el que vamos a ver hoy. Para exponer la filosofía de Hegel hay tres vías o tres caminos. El primero es un camino histórico. El mismo Hegel se encargó en su juventud de escribir las lecciones sobre la historia de la filosofía. Ahí Hegel lo que hace es, en cierta manera, justificar la provisionalidad de la filosofía anterior y avanzar en la idea de que su filosofía será la última. ¿Por qué? Porque él confía en que el método dialéctico es lo suficientemente poderoso como para albergar toda explicación acerca del pensamiento humano y del pensamiento filosófico. Bueno, la historia fáctica demostró que esta noción de Hegel era una noción equívoca.
la filosofía no muere con Hegel. Pero, en cierto sentido, lo que él proponía ha sido insuperado, no ha sido superado todavía. ¿Y en qué consiste eso que él propone? En el método dialéctico. Aún en su juventud, Hegel escribe La fenomenología del espíritu. Las lecciones sobre la historia de la filosofía nosotros no las vamos a ver porque, por lo que acabo de decir, además tendríamos que conocer mucho más que Descartes y Kant, que es lo que venimos viendo. En cambio, la fenomenología del espíritu, a la que le vamos a dedicar algún tiempo, pone en evidencia cómo la conciencia, es decir, nuestra capacidad de reflexionar, desde sus formas inferiores, casi puramente animales, termina por llegar al saber absoluto, a la filosofía. La fenomenología del espíritu significa justamente la ciencia de la experiencia de la conciencia. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de lograr comprender la realidad. Como ustedes se podrán imaginar, nuestra comprensión de la realidad nunca es definitiva, nunca es completa. Y por lo tanto, nunca es perfecta. Perfecto no quiere decir absoluto. Perfecto quiere decir que está terminada. Absoluto significa que no podría ser de otra manera. Cambiaría al intentar continuar, al intentar la perfección. Por eso es que la vida humana es tan precaria, tan provisoria. Son provisorios nuestros sentimientos, son provisorias nuestras experiencias, nuestras interpretaciones. Bueno, ya en el momento de su madurez, escribe Hegel la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Es algo así como un compendio, una antología de todo su pensamiento anterior, donde entre otras cosas está la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, etc. Los tres caminos para exponer la filosofía de Hegel nos llevan a considerar, en primer lugar, la marcha hacia el sistema de Hegel, que es la historia previa de la filosofía, incluido el propio Kant. La introducción al sistema de Hegel y la reconstrucción de toda la realidad. La realidad, como ustedes recordarán, no es un conjunto de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones. Sí, la realidad es una construcción que hace el espíritu respecto de las relaciones que hay entre todas las cosas. No vivimos en un mundo de cosas materiales, vivimos en un mundo informado por las ideas, la reflexión, que esas cosas materiales despiertan, podríamos decir, en la civilización humana, no en el ser humano individual, sino en el ser humano genérico. Para que nos entendamos, el ser humano individual, bueno, soy yo, cada uno de ustedes. Pero el ser humano genérico no es el que está vivo ahora exclusivamente, sino es la humanidad universal que a lo largo de los siglos fue acumulando experiencias, técnicas, valores, sueños, frustraciones, temores y ansiedades. ¿Cuál es la dificultad que plantea el pensamiento de Hegel? Que él, acabo de decirlo yo, el hombre universal. Bueno, ustedes saben que no todas las civilizaciones humanas son iguales.
y por lo tanto no ha habido una acumulación universal, sino que en todo caso cada civilización llevó adelante una práctica, pero no es lo mismo, por ejemplo, la civilización maya que la civilización egipcia, que la civilización china. Sin embargo, el hombre moderno, europeo, del que surge la conquista, no me refiero a un hombre, sino a la civilización europea, a la civilización cristiana, desarrolla su civilización expandiéndose territorialmente y globalizando, llevando a todo el planeta su propio discurso, su propia idea. Por lo tanto, el planteo de Hegel sí es universal, pero no en el sentido que él lo dice, sino en el sentido de que la civilización europea aspira a dominar el universo y en cierta manera lo ha logrado. ¿Por qué? Porque en casi todas las regiones del planeta Tierra hay signos importantes de la presencia de la filosofía occidental, del pensamiento occidental y de la religión occidental. El cristianismo ha llegado prácticamente a todos los rincones del planeta. No me refiero a la Iglesia Católica, porque también la Iglesia Católica es un aspecto del cristianismo, sino a la idea de la cruz, ¿sí? A la idea, bueno, de los santos, de Jesucristo, etc. Bueno. Una de las frases centrales de Hegel es: todo lo racional es real, todo lo real es racional. Quiere decir que solo comprendemos, mejor dicho, que solo es real aquello que comprendemos. Y no es real porque es externo a nosotros, sino que es real porque lo comprendemos. Cuando me refiero a nosotros, no me refiero a cada uno de nosotros, me refiero al ser genérico. Reconstruir la realidad implica encontrar la completa coincidencia entre el pensamiento que proyecta las relaciones que forman parte de la realidad y la realidad que es pensamiento. Ustedes me van a decir, pero como la realidad no son las cosas. Bueno, para el sentido común sí, pero no puede el sentido común explicarnos mucho más allá, mucho más profundamente, de qué se trata cada cosa, si al mismo tiempo no conocemos la química, si al mismo tiempo no conocemos el sentido práctico que las cosas tienen. Es decir, la realidad es producto de nuestro conocimiento. Pero no me refiero al conocimiento individual, me refiero al conocimiento de la especie. Algunas personas lo adquieren más rápido, otros no lo adquieren nunca, otros lo adquieren de manera satisfactoria, pero nunca de forma completa. El gran sabio de economía no sabe mucho de química, y el gran sabio de química no sabe mucho de construcción, de arquitectura. La dialéctica consiste en que el espíritu, la naturaleza, digamos, está ahí. El espíritu, en su reflexión, construye y da sentido a la naturaleza. En algún punto, esa construcción será de reconciliación. Por ahora, y los resultados lo muestran, el espíritu humano, ¿qué ha hecho con la naturaleza? Bueno, maltratarla en muchos aspectos. Por ejemplo, destruyendo el paisaje, destruyendo otras especies, etc. Incluso las personas que fuman o que se drogan o que toman muchos psicofármacos se destruyen a sí mismas, a la parte natural
de sí mismas. Bueno, ¿cuáles son las disciplinas integradas en el sistema hegeliano? La lógica, la más importante porque estudia la idea en sí, la idea para sí. Antes, el antes lo pongo entre comillas, porque en realidad no se trata de una cuestión de tiempo, sino se trata de una cuestión lógica. La idea tiende a manifestarse, y en esa tendencia hay un en sí y un para sí. Esto lo vamos a ver hoy mismo. No es muy difícil. Lo que sí es difícil es aceptar un discurso totalmente contrario a nuestras prácticas educativas, presentes y pasadas. Presentes y pasadas. Porque nos han enseñado, desde muy pequeños, que el sentido está en el orden, en separar cada una de las cosas, en discriminar, lo cual no es incorrecto desde el punto de vista evolutivo, pero sí es preocupante desde el punto de vista político, porque estamos creando ciudadanos para los cuales un aspecto central de nuestra cultura, que es la constante renovación, no tiene mucho sentido, no tiene explicación. Pensemos solamente en las disposiciones técnicas o tecnológicas que se han ido sucediendo en los últimos años. Bueno, la aparición del teléfono celular, en segundo lugar la aparición del smart, después apareció el WhatsApp, etc. Estamos siendo constantemente llevados a tener que adaptarnos a nuevos requerimientos tecnológicos. Y se nos hace creer que la vida no cambia. Y sí, la vida cambia. Porque según sea nuestra adaptación, podremos permanecer en contactos sociales más o menos estrechos por más tiempo. El gran problema de la gente mayor, al no poder adaptarse a las nuevas tecnologías, es, por ejemplo, no poder ir al banco. O si van al banco, tiene que ir un empleado a ayudarlos a sacar el dinero, a hacer lo que sea en el cajero automático. No hablemos de usar el home banking, etc. Bueno, la gran pregunta es esta. ¿Cuánto afecta en el plano de las disposiciones de las personas un proyecto al que nos llevan constantemente sin que seamos consultados acerca de si queremos o no queremos hacerlo? Uno puede decir, bueno, yo no uso más el teléfono, el celular. Perfecto, pero vos sabés a qué te exponés con eso. Yo conozco gente más o menos de mi edad que no quiere saber nada con el WhatsApp, no con el Twitter, con el WhatsApp. Bueno, esta es la cuestión de la idea, de cómo se construye la realidad. No la construís vos, la construye un sistema, una totalidad, podríamos decir el Estado, pero no el gobierno, no Alberto Fernández, no Biden, sino el conjunto de fuerzas sociales que llevan adelante lo que vamos a llamar el progreso histórico de la civilización. Yo lo llamo progreso así entre comillas porque evidentemente avanzamos como un progreso, pero vamos dejando en el camino y para siempre experiencias y más que nada mucho dolor. Solamente en Argentina pensemos que hay la mitad de los niños que habitan nuestro territorio no van a tener todas las oportunidades ni de alimentación ni de educación que se merecen o que tienen los otros. El paso siguiente es una sociedad fragmentada. Ya está fragmentada, pero mucho más fragmentada. Ya no va a haber solo una grieta, sino que va a haber una pirámide. Bueno, esa es la lógica.
el pensamiento. Después está la filosofía real, que hoy llamamos la ciencia, ¿no es cierto? La filosofía de la naturaleza, que considera la idea en su ser otro, es decir, hecha extraña para sí misma, ignorada por sí misma y, sin embargo, reflejada en la otredad de las especies naturales. Ustedes piensen cómo son tratados los animales que forman parte de nuestra alimentación básica. No sé, las gallinas, las vacas, los cerdos. Y a lo que apunta nuestra unidad del curso de filosofía para psicopedagogía es la filosofía del espíritu. Se trata de la idea que desde su ser otro, es decir, desde las ciencias, regresa a sí, es decir, regresa a su punto de partida, pero no al estado en que estaba en su abstracción antes de manifestarse, sino como forma de comprender y de desarrollar y de sustanciar a la filosofía de la naturaleza, es decir, a la filosofía real. Dicho de otra forma, el sistema hegeliano, nosotros no vamos a ver todo, pero sí vamos a ver algunas cosas que van a dar sentido a esto. Está integrado por tres grandes textos. Así se llaman, la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas. La filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu son parte integrante de la lógica, ¿sí? Mientras que la fenomenología del espíritu es exclusivamente un discurso una explicación acerca de la evolución, insisto, no en forma individual, no en la forma de la ontogenia, sino en la forma de la filogenia de la especie, cómo fue desarrollándose el pensamiento occidental. Para Hegel es el pensamiento que vale, el pensamiento universal. Bueno, llegamos para aclarar toda esta primera parte de la clase, fue una especie de mapa de lo que vamos a ver en esta clase y la próxima. Nuestra próxima clase será también en forma sincrónica el día 18. El 11 no tenemos clase. Para Hegel, la estructura o el plan de la realidad es la idea. Tenemos que entender la palabra idea en el sentido, digamos, cotidiano. No. En el sentido cotidiano nosotros decimos que una idea es algo así como una ocurrencia. Tengo una idea, vamos a hacernos vegetarianos. Para Hegel, la idea no es un plan de acción, sino es una forma de organizar la naturaleza. Por naturaleza me refiero al mundo interior y al mundo exterior de cada sujeto. En ese sentido, la idea no es nada real, no es ni naturaleza ni espíritu, sino que es la condición para que podamos distinguir entre el espíritu y la naturaleza. Así como el plano
no es el territorio, pero de alguna forma se refiere a él, la idea no es la realidad, pero es la única forma que tenemos para abordar el mapa. Pensemos en un plano. Por ejemplo, el albañil va a construir la casa. El arquitecto le da el plano. La casa no está todavía, no podemos vivir en el plano. Pero sin el plano, el albañil no puede construir. Bueno, eso es la idea. Sin la organización previa de nuestra percepción y de nuestras disposiciones anímicas, emocionales, cognitivas, no hay forma de entender la realidad. Permítame otro ejemplo. Te llevan a un laboratorio. Vos no sabés absolutamente, a un laboratorio de electrónica, no sabés absolutamente nada de electrónica. Lo que ves son teclados, manómetros, relojes. Podés llegar a comprender algo de esa realidad, pero no te manejás con la realidad, no te manejás eficientemente con esa realidad, porque te falta la idea. Es decir, te faltan las condiciones que hacen posible que vos entiendas de qué se trata. Por ejemplo, en una película, vos ves que la gente está en un lugar donde hay, no sé, una heladera, una alacena, una mesada de mármol. Te imaginas que eso es la cocina. En el humor gráfico, por razones de tiempo y de practicidad, con 2 o 3 trazos te dicen que están, por ejemplo, en el baño o en la cama, o que están comiendo, o que están en una plaza. Eso es la idea. Lo que a vos te permite entender con muy pocos elementos de qué va esa situación. Como no sabemos nada de electrónica, nos meten en un laboratorio de electrónica y entendemos mínimamente de qué se trata. Pero tenemos que preguntar, ¿y este botón para qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto por qué está acá? Cuando no necesitamos tantas indicaciones es porque tenemos una idea en el sentido hegeliano del término. Frente a la realidad, un chiquito no tiene la idea, un chiquito, digamos, de 1 año, apenas distingue cosas elementales como quién es la mamá, etc. Bueno, yo la verdad que hace mucho que no tengo chicos chiquitos en casa, no me acuerdo, pero me imagino que es así hasta esa edad. A medida que va aprendiendo y pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y por qué no? El chico se va haciendo un plan de la realidad. Esa es la idea. Ahí surge la lógica. Voy a decir una cosa muy cruel. ¿Qué sería de un chico, en lugar de educado en una casa, educado en la selva, no sé, educado o criado por lobos o por chimpancés? Bueno, no es que el chico no pensaría, pero no coincidiría su idea con nuestra idea, porque nosotros le inculcamos nuestra idea. Insisto, no en el sentido de la ocurrencia, sino en el sentido que le da Hegel. Bueno, la lógica considera la idea en sí, o sea, en su propio ámbito, que es el del pensamiento, en su idealidad. También la lógica considera a la idea en su para sí, es decir, en el para sí de la idea, explícitamente, hecha objeto para sí, desarrollada. Todo lo que yo acabo de explicar recién, del nene que aprende, del chimpancé que no le enseña el plano de la realidad, etc. Todo eso es el para sí de la idea. No el que es, sino cómo funciona, cómo trabaja, cómo se desarrolla y en función de qué criterios y de qué parámetros. Cuando yo les hablé de la idea como plan de la realidad, hablaba de la idea en sí misma.
cuando les comenté, a modo de ejemplo, por qué al ingresar a un laboratorio de electrónica apenas entendíamos de qué se trataba cada cosa y necesitábamos preguntar, me refería precisamente a la necesidad que plantea la idea para sí. Bueno, el comienzo de la lógica está dada por el ser. La lógica parte de la noción más simple, más general, más indeterminada e inmediata posible, que es el ser. El ser, el verbo ser, es un tipo de relación, sí, pero es muy indeterminado, porque todo es. Eso no quiere decir que todo exista, pero todo es. Si hay algo, eso que hay es. Es muy difícil hablar del ser sin hablar justamente del no ser. El concepto de ser implica la afirmación o la tesis. Es el primer punto, ¿no? El segundo va a ser el de la negación. El punto de partida es el ser en general, o también indeterminado. Esta es la primera categoría o determinación del pensar. La primera que se impone a todo pensar. Cuando yo pienso en algo. Podrá no tener una forma definida. No, mejor, porque justamente es indeterminado. Podrá no tener una utilidad. Podremos desconocer su origen o su destino, sí. Precisamente porque el ser es indeterminado en todos esos aspectos. En su forma, en su origen, en su función y en su destino. Pero aparece la fuerza determinante de lo negativo. Muy bien. El proceso dialéctico consiste en mostrar que cada categoría es insuficiente. ¿Y cómo logra su suficiencia? Gracias a otra categoría complementaria, la cual a su vez delatará una nueva carencia y así se produce lo que hemos llamado el proceso dialéctico. Avanzo determinando cada vez más de qué se trata cada cosa. Y no lo hago con una inspección concentrada en esa cosa, sino agregando elementos a la consideración, estableciendo entonces las relaciones. Cada carencia o negatividad empuja al pensamiento hacia el momento siguiente, que será el encargado de colmar aquello que falta o aquella falta, pero al mismo tiempo de revelar una nueva. La fuerza determinante de lo negativo es la fuerza del todo, es la totalidad que pugna por manifestarse. Porque se manifiesta, pero ¿ante quién se manifiesta? Ante el sujeto, ante el espíritu. Pensémoslo en términos de un descubrimiento que en forma individual, en forma personal, vamos haciendo de otra persona. La acabamos de conocer. Solamente hemos visto una foto y hemos conversado 2 palabras en un chateo. Es cualquier cosa, puede ser un ingeniero, o puede ser un mendigo, puede ser un rey, o puede ser un delincuente. Bueno, a medida que lo vamos conociendo, vamos oponiendo a lo que vemos distintas ideas, distintos intentos de comprender, de hacer inteligible esa realidad caótica que es la persona desconocida. No estoy hablando de sospechar, esto es todavía mucho más elemental. No es que sospechamos que nos miente, que nos está engañando, todavía no.
Simplemente estamos tratando de saber quién es ese que se nos presenta y del que solo tenemos muy pocos elementos para ir determinándolo. De repente nos dice, sí, soy hijo único. Ya tenemos una profunda determinación. Perdón, Miguel, esto sería como, por ejemplo, si conoces a una persona y descubrís que esa persona es ingeniero, sabes que no es analfabeto, por ejemplo. Claro, Más, exactamente. digamos, a partir de lo que voy avanzando, voy descartando todo lo que no es. Exactamente. Bien, como ¿Sabes qué? una deducción sería. Totalmente. Sí, sí, sí. Es que la deducción es la base de la lógica. Lo que pasa es que no es la operación más importante ni determinante, pero es una operación básica. Sin la deducción, ¿sí? Ahora, también puedes deducir otras cosas. Si el hombre es ingeniero, uno tiene que pensar que es inteligente. No pensás que afanó el título, no pensás en esas cosas. En principio, a vos te dicen ingeniero y decís, bueno, este tipo por lo menos matemática entendió. ¿Qué sé yo? Álgebra. Son las operaciones que uno hace, por ejemplo, cuando resuelve un acertijo o ese tipo de cosas, que vas llegando a algunas conclusiones a partir de otras que vos tenés. Correcto, exacto. El acertijo es un juego, digamos, de deducción, que se agota en una solución que ya está, podríamos decir, determinada. Por ejemplo, cualquiera de los acertijos. Una señorita muy aseñorada siempre va en coche, siempre va mojada. Conclusión, la lengua. Podrás tardar un año o un minuto en saberlo, pero la conclusión está. En cambio, el ingeniero no es todo lo que es ese ser. Porque puede ser un hombre desaprensivo, o puede ser un hombre muy cariñoso, o puede ser cualquier cosa. Eso no se deduce de entrada. Es más, hoy era desaprensivo, pero dentro de 5 años puede ser que aprenda a ser una persona no desaprensiva. O que baje un poco su soberbia y sea un poco más humilde. No estamos terminados. Bueno, vamos a ir repasando todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el sistema hegeliano, que aspira, la filosofía hegeliana aspira a desarrollar el saber absoluto. Saber absoluto, insisto, no quiere decir saber terminado o perfecto. Uno tiende a asociar esos términos porque llega un momento que aparece lo que han sembrado desde nuestra tierna infancia nuestras maestras y nuestros profesores. La idea de que todo está terminado, porque está escrito en un manual. No es así. El manual se escribe para que los alumnos puedan leerlo, pero lo que significa es que el manual, con los años, debería ser desechado. Se lo dice un profesor que le da un manual que es escrito hace 40 años. Me están escribiendo del instituto, pero por otra materia, ¿sí? ¿Me esperan un segundito que le digo que se deje, que tenga paciencia y listo? Bueno, ahora estoy, listo. Lo importante entonces es, en este repaso, tener en cuenta, por si no lo dije con claridad, estas ideas. La filosofía aspira al saber absoluto. No quiere decir esto que está terminado. Absoluto significa que en un momento dado de la historia funciona como si
contara con todas las determinaciones posibles. Y por lo tanto, fuera perfecto. Pero tenemos que ser conscientes de que no es perfecto. Por ejemplo, en el momento que vos decidís emprender un viaje, terminar una relación o afianzar la relación con un compromiso, ese es un momento absoluto. Sabemos que no es el final, pero sabemos que es el momento en que la decisión ha llegado. Todos queremos creer que es la decisión perfecta, pero sería perfecto si la vida terminara, pero la vida no termina. Por lo tanto, mal podría ser perfecto. ¿Qué es la lógica? La ciencia del ser en sí construye el sistema de las categorías pasando del ser puro, que no es nada, a la idea absoluta, que es el espíritu, que se piensa a sí mismo. Pasamos de la idea del ser a la idea absoluta, que es el espíritu, que es la idea totalmente determinada que se piensa a sí misma, que es reflexiva. Vamos al contenido de la lógica del ser. Hegel distingue tres lógicas: la del ser, o la doctrina del ser, que es una lógica de la mera descripción. Sus categorías se refieren a la realidad como algo inmediato. Inmediato significa algo que no tiene mediaciones, que no tiene determinaciones. Como algo ni analizado ni explicado, como mero hecho aislado y simple. Por eso se llama lógica objetiva. Después tenemos la lógica de la esencia. En este caso, hablamos de la lógica no de la descripción, sino de la explicación. La verdad de la esencia está en la oposición de las ideas de lo positivo y lo negativo. Por eso te decía, Sandra, al comienzo, no nos mezclemos con el tema de la esencia, porque acá tiene como otra acepción. Porque lo que está en la oposición de las ideas de lo positivo y lo negativo, está la verdad de la esencia. ¿Por qué? Porque el significado de cada cosa está en conexión con las cosas que la enfrentan como su otro. Pensemos en la tapa y la botella. Son cosas distintas, claramente, pero su significado está en conexión mutua. La tapa no es nada fuera de la botella no es que no es nada, pero no es lo mismo, no es idéntica cuando está o cuando no está la tapa. Discúlpeme que pongo estos ejemplos, pero a esta altura de la mañana, en fin, a lo mejor, como voy a subir el video porque se está grabando, como lo voy a subir al video, a lo mejor lo ven en otro momento, que no es tan temprano en la mañana. Acá tenemos entonces la lógica de la esencia. Y recuerden esto no como alumnas de Hegel, sino como ciudadanos del mundo. El significado de cada cosa está en conexión con las cosas que la enfrentan como su otro. Así como la autopista y el auto son cosas distintas, pero su significado depende. ¿Para qué vas a hacer autopista si no hay vehículos? ¿Y qué vas a hacer con el vehículo si no tenés autopistas? Así de fácil es, no es mucho más difícil. Lo que pasa es que hay ejemplos mucho más complejos. La enfrentan no en lo que es, sino en el sentido que tiene.
Las dos cosas son sinónimas, lo que es y lo que tiene sentido. Por eso es la lógica de la explicación. ¿Sí? O sea, no podemos pensar de verdad en algo que es sin su otro. Lo que vimos en la clase pasada y empezamos hablando en la clase de hoy. Necesito del otro, de la negación, para la articulación cabal, no digo perfecta, digo completa, o en todo caso sí absoluta, de una determinada cosa. Es decir, que cuando hablamos de la negación hablamos del ser y del sentido, de aquello para lo que sirve. Exactamente. No sé si la palabra es para lo que sirve, pero de su Sí. función o... Fundamentalmente para lo que sirve. Vos pensá en una botella que no tenga tapa. ¿Sirve lo mismo que una botella que tiene tapa? ¿Verdad que no? Claro, Un cuchillo sin filo. ¿Sirve como cuchillo? No digo que sea totalmente inútil, no digo que no exista, digo que no tiene sentido. En el caso de la botella tendré que pensar en el sentido que tiene y, por ejemplo, en lo que la botella no es plato, qué sé yo. Esa es una de las múltiples determinaciones, la botella Sí. como algo diferente del plato, pero podemos pensar en la botella como algo diferente de la tapa, porque son cosas diferentes. O sea, uno va afinando en la cosa, o en la cosa, o no sé cómo llamarlo, en función de lo que no es, en tanto a su forma y a su utilidad. Más que nada a su utilidad, no tanto a su forma. O sea, la negación la tengo que pensar más que nada en función de la utilidad. No, la superación en función de la utilidad, no la negación. Ajá. La negación la tenés en función, básicamente, de que son cosas distintas. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, el plato y la fuente son cosas distintas. Sí. Ahora, si bien yo me puedo servir directamente de la fuente y obviar el plato, está claro que el plato, por su forma, por su tamaño, no presta todas las utilidades que presta la fuente. Y básicamente, y de fondo, lo que está diciendo es que cada cosa tiene Un sentido. un sentido y es totalmente distinto de las demás, pero en virtud de muchísimas cosas. Correcto. Es difícil esto, Miguel. No digo que sea fácil, lo que te digo es esto, pero vos prácticamente, en tu vida práctica, estás constantemente haciendo este tipo de cosas. Sí, lo que Solo pasa que es que uno no lo considera, no lo no pone lo de manifiesto. problematizás. Claro. No decís, pero si vos, por ejemplo, vamos a suponer que tenés invitados a comer y hiciste empanadas. ¿Pondrías cuchillo? No, Claro, el sentido. porque hay gente que come con cuchillo, pero no. ¿Por qué? Porque no es útil. Pero no lo tenés que desarrollar dialécticamente palabra por palabra. Lo haces directamente. Son consideraciones que uno va haciendo, va acumulando y después mecánicamente las utiliza. Exactamente. Podés usar una sábana como un mantel y si tiene las medidas, lo que pasa es que a veces el mantel no tiene la textura confortable que puede tener una sábana. Por eso no pongo el mantel en la cama, por eso no pongo la sábana en la mesa. Así de elemental es esto. Lo que pasa es que la explicación que da Carpio es una explicación para gente que va a estudiar filosofía, que va a estudiar filosofía, ¿cómo te puedo decir? En la facultad de filosofía, no como ustedes que estudian filosofía como parte de una formación. Bueno, estamos de acuerdo entonces. La lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto. Fíjense cómo vamos refinando a lo largo de estas tres ramas de la lógica hasta llegar a la lógica tal como se entendía en la escuela secundaria. La lógica del concepto es la lógica subjetiva.
no en el sentido individual, sino en el sentido, podríamos decir, que se aparta del análisis objetivo para ir a un análisis comprensivo. No me detengo a ver qué es cada cosa, sino a ver cómo funciona en la totalidad. Les aclaro por si sienten que no están entendiendo algo. Los ejemplos que yo di de la doctrina del ser y de la doctrina de la esencia pasaban necesariamente por la doctrina del concepto, porque si no, no podía dar ejemplos. Por eso hablaba del mantel, la sábana, la tapa, la botella, ¿sí? El chico que hace preguntas. Porque a lo que aspira la lógica de Hegel no es a encerrarse en la doctrina del ser o de la esencia. Nosotros no trabajamos cotidianamente en ese plano, nosotros trabajamos en el plano del concepto. Por eso es que mis ejemplos eran para presentar la cuestión, pero no la ilustraban del todo, porque pasaba por lo más elemental del pensamiento, que es la doctrina del concepto. Recién le decía a Sandra, la lógica subjetiva da el sentido de que todo resulta de la autoactividad del concepto mismo. El concepto depende de sí mismo. Pero por eso el concepto, yo no soy como sujeto, no soy dueño del concepto. No puedo decir, usemos un mantel como sábana. ¿Por qué no? Bueno, porque si la usamos al mantel como sábana, el mantel pasaría a ser sábana. Dejaría de ser mantel. El uso que vos le das determina el concepto que merece. Me dan un tenedor, me dice peinate. Yo le digo, mire, yo no me peino con un tenedor. Bueno, si usted puede peinarse con un tenedor, entonces ese tenedor pasaría a ser un peine y no un tenedor. Tal vez es un ejemplo medio abstruso, pero bueno. Pero en ese sentido, ¿el concepto no dependería del sujeto? Bueno, una cosa es el concepto y otra cosa es la palabra. Si vos lo usás como peine, es peine. Aunque lo guardes en el cajón de los cubiertos. Aunque lo llame tenedor, va a ser peine porque lo uso como peine. Exactamente. Porque lo que determina la precisión del concepto es su aplicación práctica. Bueno, pero por eso, entonces, el concepto depende del sujeto, de lo que el sujeto haga con la realidad, por decirlo de algún modo. Bueno, vamos a suponer que, vuelvo al ejemplo de la semana pasada, del cepillo de dientes que uso para... Sí, claro. ¿Sí? Sí. Yo lo sigo llamando cepillo de dientes porque históricamente era eso. Ahora, conceptualmente... Es un limpiador de teclado. Exactamente. Por eso digo, depende del uso que el sujeto haga del objeto. Depende de la denominación que le demos. Pero el uso, Sí. la utilidad, está definida antes del sujeto individual. Está definida culturalmente. Aunque yo, podríamos decir, transgreda las expectativas con las que se hizo este objeto. Pero no transgredo las expectativas relacionadas con el concepto de limpiar. Yo lo que te digo es esto. Eso es un cepillo de dientes. Ahora, en el Sí. momento en que el concepto es cepillo de dientes, un cepillo que sirve para limpiar los dientes. Sí. Ahora bien, en el momento en que vos le cambiás la utilidad, vos sujeto, cambiás el concepto, porque ya no es un cepillo de dientes, ya es un cepillo para limpiar el teclado. O sea, el concepto es elemento que sirve para limpiar el teclado. Ok. Por eso yo te digo que el concepto depende de la utilidad que le dé el sujeto. Te lo digo de otra forma. A ver. Vos estás hablando de este objeto. Sí. De la historia de este objeto. Sí.
yo estoy hablando de la historia del concepto. El concepto cepillo de dientes, olvídate de este objeto. Sí, El concepto cepillo de dientes, el concepto cepillo de teclado. sí, Ese concepto no cambia, no cambia. Lo que cambió fue el objeto. claro. Esta era una botella de Gatorade, ahora es una botella de agua. Es Cambió el decir, que concepto. para un concepto el sujeto puede utilizar diversos objetos. Sí, y los utilizas según la aplicación práctica Que te indica el concepto. que te indica el concepto, no Ahí te lo está. indica el objeto. Ahí está. Por eso te podés peinar con un tenedor. Es como la idea de utilidad del concepto, ponerle en este caso. Sí, el análisis que yo les propongo porque es el más práctico, digamos, Sí, sí. el de utilidad práctica. Sí, sí, pero en otras cosas no tendría que ver con la utilidad por ahí. Y no, por ejemplo, pensemos en conceptos políticos, como por ejemplo representación, Claro. libertad, libertad individual, libertad de expresión. ¿Qué es eso? Es un concepto. Ahora, ¿cómo se verifica? Como dice Carrión, como dice Stolbizer, como dice Bullrich, como dice Cristina, etc. Es decir, esto no está pensado, la filosofía de Hegel no está pensada para las cosas con las que yo ejemplifico. Está bien, claro, yo entiendo. O sea, el concepto de alguna manera, a ver, estoy buscando la relación con el sujeto para poder establecer una clasificación y guardarla, ¿me entendés? Sí. Digo, el concepto es lo que es. Después, los sujetos hacen del concepto determinadas cosas en función de su subjetividad. No, Pero no lo hacen con el concepto, lo hacen con la cosa, no con el concepto. El concepto no te da utilidad. Pero en el caso de la representación, por ejemplo. Ah, bueno, claro, ahí sí, pero ahí ya no. Ahí entra Siempre va a ser perdón, Miguel, siempre va a ser lo que es. Lo que pasa es que el sujeto la va a utilizar de diferentes maneras. Tiene que ver con la utilización. El sujeto va a hacer con ese concepto cosas distintas, pero el concepto es inamovible. ¿Eso me estás diciendo? No es inamovible el concepto. Lo que te quiero decir es que el sujeto no lo puede mover, el sujeto individual no lo puede mover. Se va a ir moviendo históricamente. Está bien. El Claro, concepto de mujer claro. que aprendieron nuestras abuelas no es el No concepto de mujer que están claro, aprendiendo nuestras hijas. ¿Ok? claro, no ha sido inamovible. Pero, o sea que siempre hay una íntima relación con los sujetos. Sí, pero no con el sujeto individual en el sentido de que, bueno, yo propongo esto. Por supuesto, alguien propuso que la mujer tenía los mismos derechos que el varón, por ejemplo, para sufragar, para votar. Alguien lo propuso. Pero la movilidad va a tener que ver con el devenir histórico, con la cultura y Claro. con la colectividad, digamos. Pero alguna gente decía, no, si la mujer no piensa, no sabe nada de política, ¿por qué la vamos a...? Incluso algunos creían que era ofensivo para las mujeres. Es decir, en materia de opiniones cabe cualquier cosa, pero en materia específica de conceptos, lo que podemos decir es que no cabe tu opinión. El concepto es algo mucho más colectivo, mucho más estructural que la mera opinión. Por eso es que la lógica subjetiva es el territorio de la libertad. Y cuidado con esta palabra libertad. Para Hegel no tiene sentido la libertad sin la ley. Porque justamente la ley es lo que otorga la libertad. ¿El perro es libre? Bueno, vamos a suponer que no esté atado. Y que pueda salir de tu casa. ¿Es libre? No, no es libre, aunque pueda salir de tu casa. ¿Por qué? Porque el perro se guía por su instinto individual. ¿Qué pasaría de la sociedad si los individuos se guiaran por su instinto individual? Sería una sociedad autodestructiva, o mejor dicho, no sería una sociedad porque se autodestruiría por imperio del más fuerte, o del más astuto, o del más agresivo.
para que la sociedad pueda otorgar libertad, necesita poner restricciones. Esto es el concepto de Hegel. Están los anarquistas que dicen que no, que todo mentira. Bueno, ¿no han escuchado a este señor de pelo revuelto? Milei. Por supuesto no es un filósofo, y por supuesto, como es un político irresponsable, no responsable, sino irresponsablemente, habla de una libertad que todo el mundo desea, pero que de verdad no es posible. No se puede vivir sin ley. Y el Estado es la garantía de la ley. No importa si después funciona mal, los jueces son corruptos, esto es otro problema. El problema está en que vos, si compras una propiedad, el escribano certifica que el que firma ahí es el dueño de la propiedad que te lo está vendiendo. No es que compras una propiedad y no sabes de quién es y le pagás a alguien que no es el dueño, etc. Bueno, resumen. La dialéctica de Hegel plantea en su lógica tres doctrinas, dos de carácter objetivo, la doctrina del ser y de la esencia, que tienen como categorías, hemos visto las categorías kantianas, Hegel las reduce a cualidad y cantidad, en el caso del ser, y en el caso de la esencia, nuestra conocida ley de la contradicción. Como la lógica toma la idea en sí misma, no con respecto a lo que no es idea, por ejemplo a la naturaleza, impone la ley de la contradicción, que hemos visto al comienzo del curso. Una afirmación no puede ser a la vez verdadera y falsa. O es verdadera o falsa. Pero en la doctrina del concepto ya estamos en el terreno, podríamos decir, subjetivo. Cuando la idea ya está consolidada como una estructura cultural. Insisto, no como una opinión o como un plan de acción, sino como una forma de organizar la realidad en función de los intereses prácticos. Ahí tenemos la doctrina del concepto y lo que venimos viendo, la ley de la superación o de la combinación, también ley de la negación de la negación. Bueno, dejamos acá porque con esto repasaríamos la clase que viene, que será el 18. Yo voy a ver si preparo algo parecido al, pero todavía no, digamos para la semana que viene, al trabajo práctico de Kant, pero con temas de Hegel. Van a ver que no es tan difícil. Porque las preguntas le van a permitir a ustedes acotar mucho más la lectura de lo que acotan estas clases y de lo que Carpio, digamos, propone. Así que nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Miguel, No, una consulta. sí, cómo no. A ver, yo sé que lo que te voy a decir es una reducción horrible, pero por ahí es necesaria. ¿Algún texto sencillo, aunque sea de secundario, como para que uno no deje de leer Carpio, pero que ayude a tomar lo esencial entre tu clase? Porque, a ver, Carpio con tu clase es otra cosa. Carpio Sí. solo es bastante más complicado. Pero por ahí hay algún texto simple que vos digas, bueno, miren, pueden referirse acá, y entonces uno toma lo esencial y después lo profundiza con esto y lo mejora con tu clase. Mira, por alguna razón en el secundario no se enseña Hegel. Claro, es que es difícil. En los manuales, O algún texto simple que vos digas, bueno, miren, pueden
ayudarse con esto. Mira, voy a ver si está online. El de un amigo viejo, no era amigo, sino un hombre mayor que yo, que conocí personalmente. Ajá. A ver si está el manual de Obiols. Ah, claro, yo me acuerdo de eso. Yo soy maestra de grado también. Ah, ok. Y hace 30 años atrás estudié Sí. filosofía de ahí y era sencillo. Pero bueno, qué sé yo. Pero no me acuerdo si estaba Hegel ahí. Bueno, no importa, pero por ahí está Kant, porque es difícil. Entonces, bueno, por ahí uno puede ayudarse con alguna cosita un poco más. Sí. Bueno, pero si vos decís que Obiol sirve, en algún lado debe estar, alguien lo debe tener. Lo buscamos. A ver si lo tengo acá. Mirá, acá encontré el PDF. Ahora te paso la... Qué genio. Está en Scribd, ¿eh? O sea, vas a tener que afiliarte a Scribd, que es un portal. Sí. Copiar. Te lo paso por acá por el Joya. chat. Buenísimo. Ahí no me acuerdo dónde está el chat en este. Ahí no. Abajo a la derecha hay como un dibujito de diálogo. diálogo. Sí, chatear con todos. Ahí está, sí. Es que no siempre uso este y estuve usando otro. Ahí salió, ¿ves? Perfecto. Lo que no sé, me tendría que fijar ahora, es si tiene un capítulo dedicado a Hegel. Bueno, no importa, pero si no es para esto, es para otra cosa. Pero bueno, uno más o menos, para tener algo más, ¿viste? Algo chatito como para decir, bueno, de acá parto, después profundizo lo que necesito. Impecable. Mil gracias. Bueno, no, al contrario. Me gustaría ser más claro de lo que soy, pero... No, es que no es que vos no seas claro, es que el tema no es fácil. Y por ahí, qué sé yo no sé las chicas, pero a mí me falta hasta vocabulario, ¿viste? Que te veo diciendo palabras que no van. Entonces, uno se va ayudando con otras cosas y bueno, lo va sacando. ¿Sabés qué pasa? Que yo me olvidé de decirles que uno no aprende filosofía por aprender filosofía, sino que uno aprende filosofía para desarrollar ciertas estrategias comprensivas y expresivas que el resto de las materias no te dan. No te da. Tal cual, es así. Bueno, genial, Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos la semana del 18. Buen fin de largo. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Tayel. Nos vemos. Suerte.